No apagues nunca el alma. No apagues nunca el alma. Que el amor llama. El amor te llama. Y te Esta noche, en Apura Alma, balconada. te va a renovar Carlos Villarrubia. Y tú lo sabes. ¿Tú crees? Porque hoy tenemos un invitado muy especial que nos renovará el alma a todos. Sí. A todos esta noche de domingo. Voy a dar una pista, se llama Pedro. Sí. Y tú vas a seguir con ese testigo que te pasó. Se llama Pedro Riblas, es un compañero genial, un gran compositor, cantante, un todoterreno en el fondo de la creación, pero sobre todo alguien que ha conseguido un respeto y un cariño muy especial y ha sabido desdoblarse y prolongarse en todos los matices de la creación. Tantos amigos en común, tantas rutas compartidas. Él un poquito como hermanito un poco mayor dentro de esas generaciones, pero bueno, los testigos generacionales y creativos realmente yo no creo demasiado en ellos. Así que es un placer compartir esta ronda nocturna de esa noche que siempre amanece, ¿no? Cuando están las almas creativas con el amigo Pedro Riblas. ¿Cómo estás, Pedro? Sí, gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Ay, me ha llegado al alma el último disco que he revisado tuyo, que es Ave María 35. Esta mañana me estaba duchando y no he parado de cantar el bolero de Ruy Blas. Ese bolero que me ha llegado al corazón, ¿no? No sabré serte sincero, no podré decirte te quiero si no te canto un bolero, ¿no? Claro. Esa maravilla de encontrar lo que en el fondo tú has sido, una persona de barrio popular, pero que también desde el principio has abierto los altavoces a todo lo cosmopolita, ¿verdad? Hombre, es que es la única forma de sobrevivir, estar abierto a todo tipo de experiencias. Eso tiene sus riesgos, pero tiene sus ventajas también. Sí, desde pequeñito, ¿cómo era ese pequeño micromundo? Que en el fondo compartes con otra compañera que iremos poniendo algún ejemplo más adelante, que es Pilar Ana Belén, ¿no? Es ese mundo de esos barrios que, fíjate que yo soy de Barcelona, he vivido mucho en Madrid, quiero mucho esos lavapiés, esos embajadores, esas tardes del cine Sevilla, supongo. ¿Cómo era? ¿Cómo puedes hacer un pequeño cromo sentimental para que la gente que nos oye desde muchos sitios del mundo lo conozca? Bueno, ha cambiado mucho. Madrid ha sido siempre como una niña que está siempre, no deja de ser nunca niña, está siempre creciendo, te obliga prácticamente a que te enamores de ella. Era una ciudad, era un pequeño pueblo en mi infancia, ¿no? También había todavía muchos vestigios de la desgraciada guerra que sufrimos. Uh-huh. Pero había, yo la recuerdo, creo que como todo el mundo, la infancia es la verdadera patria que tenemos las personas, ¿no? Y entonces, pues mi patria chica es Madrid, sus barrios. Me ha contado Ana Belén, vivía a pocas, nació y vivió a pocas marcadas en la calle Ave María 35. Sí. Acércate más al micro, Pedro. Pedro, acércate más al micro, ahora, porque es que si no se te va la voz. Estupendo. Ahora espero que se me oiga mejor, ¿vale? Sí, ahora sí. Perfecta. Pues nada, que Madrid era una ciudad encantadora, lo sigue siendo en algunos aspectos, a pesar de que las ciudades pues, son un poco tipo Saturno, ¿no? Lo mismo te protegen y te hacen crecer y te hacen vivir y vibrar. Llega un momento en que se devoran también, ¿no? Sí. Viejos. Pero bueno, Madrid es una ciudad abierta, es su miseria y su grandeza, su gloria y su miseria, que está abierta siempre a todo el mundo. Y bueno, de hecho, yo, por ejemplo, que he nacido aquí en Madrid, en cuanto estoy unos cuantos días fuera, la echo de menos. Ya la echas de menos, ¿no? Ese pequeño. Bueno, todos los que yo no he nacido, pero he vivido muchísimo ahí y voy.
y se echa de menos, porque además tiene una singularidad en cada barrio, tiene su pequeño planeta. Yo he vivido en varios barrios de Madrid, en Fleming, en Castellana, en La Latina, en Malasaña, y cada uno es un micromundo, te haces un micromundo, te haces como un teatro particular, ¿no? Simultáneo de la propia vida. Es así en todas las grandes ciudades. Barcelona ocurre lo mismo. Cada barrio tiene su idiosincrasia, su forma de ser, su forma de manifestarse ante los demás. Incluso barrios que tienen una antigüedad enorme, de repente se transforman en una novedad. Es el modelo de la gran urbe, ¿no? Que nos hace ser ciudadanos cosmopolitas, ¿no? Es típico, ¿no? de las grandes ciudades. Tú desde el principio, con esa voz tan particular que tienes, a la vez profunda, con mucho swing, como si fueras ese americano, ¿no? Que en el fondo te llamaras, ¿no? Porque esa educación, yo creo que es interesante que sepa que Pedro desde muy pequeñito empezó a escuchar discos americanos gracias a razones familiares y de Torrejón, de la base de Torrejón, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, fue bueno, yo escuchaba ya la radio, es importante en mi vida, la radio es una maravilla, sí. Yo adoro justamente la radio y me da mucha envidia de que tú, por ejemplo, estés haciendo un programa de radio. Me gustaría a mí estar en tu lugar ahora mismo, ¿no? Bueno, ya intercambiaremos. Varios años, bueno, pero de niño yo recuerdo que había en mi casa una radio de esas grandotas así que miraba por detrás y era fascinante porque estaba llena de luces, de bombillas, de cosas raras, era como un micromundo ahí detrás, ¿no? Y por donde salían unas voces de unas personas, unas voces preciosas que te contaban historias, te contaban anécdotas, sonaba la música y yo estaba siempre subido en una silla para poder alcanzar el lugar donde estaba la radio con la oreja pegada y ya pues basta con que escuchara una canción un par de veces para que me quedara y luego me iba a salir por el pasillo de mi casa que tenía una acústica que me gustaba mucho, había como un pequeño eco y tal y iba canturreando, o sea, era una cosa ya prenatal, ¿no? O sea, luego hubo un momento, entonces para mí la música eran pues el Barber, todos los cantantes de aquella época, ¿no? Incluida aquella cantante catalana, nacida en Nueva York, que cantaba aquello de Luna de Miel. Ah, sí, Gloria Lasso. Ah, sí, Gloria Lasso, que yo creo que siempre pensaré, la oigo de vez en cuando, escucho cosas de Gloria Lasso, por ejemplo, tiene una versión de Aquellos ojos verdes, que es una verdadera maravilla. Yo creo que no ha habido en España de momento yo creo que no la hay, una cantante tan magnífica como Gloria Lasso, que ya está perdida prácticamente. Tú hiciste un gran homenaje a aquella época en un disco precioso que se llamaba De todo corazón y donde hacías un homenaje, aparte del Mediterráneo de Serrat, que todos queremos tanto, Joan Manuel, es rescatar el repertorio, por ejemplo, de Algueró con Eres diferente, algunas canciones, el Black is Black, que tú también cantaste con las orquestas y con los grupos en su momento. Y Black to Soul. Exactamente. Bueno, es otro disco. Sí, más es adelante. Otro disco, claro. Pero que yo quiero que me hable ahora de Todo Corazón porque está conectado con las reflexiones que estaba haciendo de memoria, ¿no? Sí, en Estados Unidos los músicos de jazz han trabajado en numerosas ocasiones en recuperar temas del ámbito de la música popular, de la música pop, del North American Songbook, que casi todos, hay una gran cantidad de canciones, de temas cantados e interpretados por los músicos y por los cantantes norteamericanos que pertenecen al jazz a la música popular de los años 40, de los años 50. Y muchos músicos de jazz y cantantes están encargados de recuperar esos clásicos
convertirlos o sea, añadirlos al ámbito del jazz, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió la idea de hacer algo así, con un puñado de canciones que tuvieran, tenían que tener un mínimo de capacidad de poderlos convertir en un estándar de jazz, ¿no? Entonces me tomó tiempo, porque canciones en castellano hay muchas, ¿no? Sudafricanas, mexicanas, boleros, canciones de pop, pero tenían que tener ese componente que me permitiera convertirlo en jazz, ¿no? Por ejemplo, Augusto Algueró era nuestro productor. Sí, claro, porque Augusto, ¿sabes qué hizo hasta discos de jazz, no? Augusto era un gran aficionado al jazz también. Era un jazzista. La armonía que utilizaba en grandes temas que eran éxitos populares en aquella época, ya tenían unas armonías y unos acordes, un talante pues muy moderno, muy jazzista, ¿no? Entonces encontré que aquella canción Eres diferente. Qué bonita canción y qué swing, ¿no? Qué compás. Bueno, tú empezaste a meterte en el mundo de los grupos Green, Frecuencia, etcétera, pero llegó una gran oportunidad, yo creo, de curtirte en el repertorio cuando nuestro amigo, al que yo quiero tanto, también Teddy Bautista, tuvo que irse a la mili y con aquellos canarios, y tú de pataplum a cantar aquel repertorio a intentar, no digo imitarlo, pero sí un poquito defender esa voz, esos temas con esa voz tan especial y tan rasgada de Teddy, ¿no? Bueno, no tuve necesidad de imitar a Teddy, porque es una tontería, porque es inimitable. Yo me puse a cantar como yo cantaba. Lo que pasa es que yo tuve la coincidencia, la fortuna de que todo ese repertorio de rhythm and blues, de música soul, de Otis Redding, de todo de esa música que en ese momento estaba lo más alto, ¿no? En todo el mundo, yo la conocía bien, porque antes hemos hablado de un momento especial en mi vida en el que mi hermana se casa con un norteamericano que tiene un magnetofón alemán y docenas que le graba su amigo de la radio de Torrejón de Ardoz. Y entonces yo con 11, 12 años empecé a escuchar, estaba todo el día en casa de mi hermana y escuchaba esas citas durante horas y horas y horas sin saber prácticamente nada de quién era quien las cantaba. Hombre, sí, sabía quién era Ray Charles y dos o tres más, ¿no? Que me lo habían dicho, me lo había dicho mi cuñado, mi hermana. Así, este es Johnny Mathis, por ejemplo. Este es Ray Charles, este es Sam Cooke y nada más. Los demás eran todos música doo-wop, que se llama ahora doo-wop y tal. Y todo eso sin yo percibirlo en ese instante, pues era un chute de música, de una droga que se me iba metiendo. Oye, y además con unos excelentes instrumentistas que había en Canarios, había unos intérpretes espectaculares, ¿no? Sí, era un grupo fabuloso. Ese era el grupo que Teddy siempre fue un innovador y siempre ese grupo era bueno, una máquina de hacer música bien hecha y además con la particularidad, cosa que no ocurre hoy en día, los grupos de aquella época ensayábamos 5 o 6 horas diarias. Caramba. O sea, ir al trabajo, todo, o sea, no era solamente estar esperando a que al próximo bolo para ponernos a tocar, ¿no? Es que día a día había que juntarse, ensayar mucho, montar canciones nuevas. Era una profesión que exigía mucha dedicación y mucha entrega, ¿no? No, y porque se disfrutaba mucho, ¿no? Bueno, allí conociste seguramente en ese entorno, porque él era el productor, a Alain Miló, una figura clave, también en tu lanzamiento como solista y con ese gran número 1 que fue a los que hirió el amor, claro. Obviamente, yo realmente durante toda la época, 14 meses que estuve cantando con los canarios, que fue el momento cumbre de los canarios, porque sus rodillas, Jerome Jornis, estaban en número 1. Número 1, sí. El teléfono
uno echaba humo para contratar al grupo, ¿no? Ujú. Entonces, el bueno de Teddy, pues tuvo la mala suerte de que fue justamente en ese momento cuando no tuvo más remedio que irse a hacer la mili. Le llevaron a donde Christopher Socorro. O sea, más lejos, pues si me hubieran dejado por aquí cerca, pues a lo mejor podía haber seguido trabajando con el grupo que él había formado, que él había fundado, Claro. de que era el director, ¿no? El alma mater de aquel gran grupo, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de encontrarme con unos grandes músicos, de tener una gran amistad con ellos, de yo conocer, gracias por ejemplo a Otis Redding, pues cuando en el casting, entonces, el que pasé en mi vida, porque ya habían probado con otros cuantos cantantes, a ver si, porque claro, estaban todos un poquito así, ¿no? Sí, claro. A dos velas, ¿no? A dos velas. Y entonces pensaba en guardarle la ausencia a su líder y tal, pero era prácticamente imposible porque y entonces con muy poca fe, porque era muy difícil encontrar a alguien que pudiera sustituir, haciendo aquel tipo de música, a Eduardo Bautista, pues dieron al final, cuando ya iban a tirar la toalla, dieron conmigo. Y entonces yo llegué allí y me dijeron, ¿sabes esta? Y dije, sí, me la sé. A ver, pues, ¿sabes esta otra? Pues sí, también me la sé. Y sabía todas. Bueno, que ahora, ahora hace poco has tenido oportunidad, ¿no? Hace una temporada de cantar en directo con Teddy en un número ahí, ¿no? ¿Dónde fue que hicisteis una actuación conjunta? Por fin tuve ese placer de que Teddy tuvo el detallazo de invitarme a cantar con él y con un grupo que se formó para él en unos músicos maravillosos en las Palmas de Gran Canaria, en un teatro maravilloso, lleno hasta los topes, un homenaje, y en ese homenaje que Teddy tuvo de mi carrera y el gran detalle conmigo de invitarme, pues por haber sido un canario más durante Un canario más, claro. Bueno, oye, y ahí decía que en ese entorno de Canarios y de Teddy conociste a Alain Miló, que es una figura clave en tu lanzamiento de ese A los que hirió el amor, que fue un número uno impresionante, ¿no? Que aún se recuerda en toda la historia. Yo no había visto a él nunca, o sea, yo sabía que Miló iba por ahí, pero yo no, en todo el tiempo que estuve con el grupo, nunca me presentaron a Miló, ni él nunca se me presentó. Porque él me vino a ver en algún sitio que tocábamos o que actuábamos o algo así, ¿no? Pero entonces dejé de cantar con los canarios porque era un acuerdo tácito que había, que yo no sabía que el día que Teddy volviera, lógicamente tenía que volver al grupo que él había creado. Fue duro para mí, un poco porque acostumbrado durante tantos meses a actuar mucho y a tener este grupo cantar en este grupo tan magnífico, pues luego de repente quedarse solo y volver a empezar. Pero tuve la suerte de que yo seguía cantando, casi todas las noches en un club que había en Madrid que se llamaba JJ, y podía seguir cantando soul y rhythm and blues, que era lo que a mí me gustaba y todo eso. Y de repente un día pues recibí la llamada de Alain Miló, que me propuso grabar un disco. Y ahí o sea, que son cosas que eso que dicen de estar en el sitio justo, Sí, es... Bueno, en el fondo el destino, ¿no? El destino que no lo escribes. La vida no permite que le escribas el guión, es la vida la que te escribe el guión, más o menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que obedece, claro, obedece al camino del corazón, de la intuición que tú tienes, en el fondo tú vas encontrando, vas abriendo puertas. Eso que se llama la vocación, que ahora está tiene tan mala prensa, pero yo creo que es importantísimo para moverse en la vida, ¿no? Tener vocación, dirigirse hacia lo que tu corazón, hacia lo que el buen amigo Aute decía, el latido, ¿no? El latido, hacia la conexión del latido. Sin duda alguna. Yo, precisamente cuando ya, incluso hasta que grabé A los que hirió el amor y que fue un gran éxito, tal, que de repente me encontré con un éxito tremendo y tal, inesperado, porque yo pensaba que era una cosa que le ocurría
siempre la música había sido un juego, había sido una cosa lúdica, ¿no? Que creo que es una buena forma de hacer, jugando, ¿no? El homo ludens, que aprende de la vida y de las cosas, siempre a través del juego, de la imitación, de no tomárselo, porque cuando empiezas a ser profesionales, cuando empiezan a plantearse las tensiones y los problemas, y será mi nuevo disco número 1 otra vez, volveré otra vez a Bueno, tal y cual. yo creo que en el fondo te hizo un favor, porque claro, o sea, es evidente que Alain era muy buen productor, pero bueno, todos sabemos que tenía un marcaje muy estrecho sobre sus producidos, y en un momento siempre tienes que liberarte y encontrar otros caminos que encontraste con Dolores, ¿no? Que eso fue sí una auténtica revolución, de hecho, y antes el disco que hiciste juntos que dice, déjame, como decía, déjame ser libre o déjame ser como soy, ¿no? Déjame a mi aire. Déjame a mi aire. Veo que sabes muy bien perfectamente, y eso me complace mucho, perfectamente de lo que estamos hablando, lo cual te lo agradezco mucho, porque significa que eres un buscador, que estás Sí, bueno, además, sabes, Pedro, es que me ha tocado, aunque tú nos llevamos 6, 7 añitos, 8, pero me ha tocado vivir y luego he tenido la suerte de estar en paralelo, pues escribir canciones con Hilario, estar en una convivencia muy grande. Conozco a Alain, he conocido a Alain, a Teddy, con Teddy escribí textos para sus musicales, yo qué sé. Es decir, ha habido una convivencia y, como si fuéramos una familia, ¿sabes? Como esos lobos que se van encontrando en el bosque, o los linces perdidos, pues se van encontrando. y de ahí un poco ese conocimiento que no es, digamos, de Wikipedia, sino de haberlo vivido con todos vosotros, ¿no? De haberlo vivido, de haberlo respirado, claro. Se nota. Sí, entonces ese espíritu de libertad que es coincidente mucho con el de Hilario, que también estuvo muy sujeto a las condiciones de Alain, aunque hizo discos muy, muy bonitos, y con María del Mar Bonet y compañía. Y entonces los mismos en paralelo parece que experimentabais, él también con grupos, que se vino a Barcelona. Bueno, hicisteis aquella maravilla que es La Niña de los Montoya, que eso es un lujo, eso es una exquisitez extraordinaria. Hilario y yo fuimos muy amigos durante muchos años. Hubo una época en la que dejamos un poco de vernos, pero él estuvo allí. Él era muy inquieto. Yo había conocido a Hilario muy joven, muy antes de que yo estuviera en los Canarios ni nada. Estaba yo cantando en un grupo que se llamaba Los Gris, cuando el Interna, que en esa época era parejita de Hilario. Sí. Elisa vivía 2 o 3 portales más abajo que el mío, en la avenida Ciudad de Barcelona, en Madrid. Y yo era muy amigo de un hermano de Elisa, Félix, y un gran periodista, por cierto. Y entonces hicieron un guateque, un día de cumpleaños de Elisa, y Elisa me invitó. Y ahí conocí a un chaval que había, con unas gafitas y tal, con el pelo rizado así y tal, que quedó muy enrollado conmigo, porque yo me sabía muy malamente, ¿sabes? Con unos acordes muy ramplones que me había enseñado el baterista de los Green, pero se aproximaba, o sea, se podía intuir la chica de Ipanema con esos acordes normales y potentes que no tenían nada que ver con la realidad. Y él me decía, a ver cómo son y tal. Y ahí conocí a Hilario, pero yo no le volví a ver nunca más. Incluso no pensé que era ese Hilario cuando Alain Miló me comentó que había citado a un nuevo cantante, un cantautor, que tal, no lo sabía, lo enteré después, y luego pues nos conocimos ya personalmente, y fue una Sí, eso fue una maravilla de colaboración, ¿no? Y bueno, pues ahí en ese entorno también otra persona a la que ya pude conocer y hacer un documental para tele con
con también Cifuentes y Iturralde y demás gente del mundo que se llamaba Flamenco Jazz, era don Paco de Lucía, ¿no? Don Paco de Lucía, yo lo conocí cuando vivía con Casilda Varela, ¿no? Que era, y te llevó de, eso sería como la lámpara de Aladino, ¿no? Ir con Paco de Lucía por el mundo. Pues sí, fue inesperado, porque claro, cuando yo me liberé, por llamarlo de alguna manera, de mi contrato con Alain Miló, que fue más o menos sobre el 74, me surgió la posibilidad de firmar un nuevo contrato con Polydor. Polydor, sí. Era el sello perteneciente a Philips, a Phonogram. Sí. Entonces, yo había tenido una experiencia en Madrid con Chick Corea. Y que a mí yo iba mucho solía ir por las noches a tablaos flamencos, estaba mucho flamenco, también me gustaba el jazz, y bueno, es que es una historia muy larga, pero bueno, el caso es que yo pensé que la música que hacía tenía que tener algún tipo de raíz, sí, porque el flamenco yo siempre tenía mucho respeto y más allá, ¿no? O sea, era simplemente que yo quería, de alguna forma, que había encontrado que algunos melismas, alguna forma de cantar, algunas formas de concluir el fraseo de algunas palabras y tal, tenían cierta concomitancia con el blues y que flamencaba. O sea, hay unos dejes que son de lo que llaman el blue note en el mundo del jazz y del blues, que cantando en castellano hacen como una especie de aflamencamiento. Sí. Bueno, no dejes de pensar que en el fondo es una raíz de un canto liberador de marginaciones y que eso siempre tiene como unos registros anímicos que son códigos universales en el fondo, claro. Exactamente. Son unos melismas que lo que pasa es que yo pensé desde el principio que era una cosa que había que hacerlo sin exagerar, sin amaneramiento, vaya, sino que salieran espontáneamente, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, ese tema que mencionabas antes de Déjame a mi aire, que es una rumba realmente. Sí. Y entonces, cuando hice el disco de Dolores, pues también estaba esa influencia que tendía a la música española a que sonara un poco como a mí me sonaba cuando era niño, iba al cine y escuchaba digamos, la entrada de las películas de Cifesa. Sí, es verdad, sí. Digamos, ese sonido, ese soniquete que tenía la música en mono que se escuchaba detrás de las pantallas de los cines. Sí, no, y que tenía, yo me acuerdo de aquellos cantantes, bueno, no los conocí personalmente, sí los conocí un poquito en primera época de periodismo, cuando hubo aquella moda cam, sobre todo en televisión en Miramar, en Barcelona, que era aquellos Jorge Sepúlveda, Bonet San Pedro y compañía, que siempre entraban como, había medio minuto de orquesta en forma swing, entonces entraba la voz como otro instrumento más, claro. Eso lo hacía Sepúlveda fenomenal, lo hacía fenomenal. La viola, claro, sí, en aquella época la orquesta era importante, las entradas de los temas siempre había un desarrollo, o sea, una introducción. Exacto, ¿no? Sí. Había una introducción. Bueno, luego tú en un momento empiezas en esa cosa porque hay un momento donde Barcelona explota mucho. Yo recuerdo cuando estudiaba aquí en la Autónoma, esos años 70 de Barcelona, con Ajo Blanco, con el Viejo Topo, con el movimiento contracultural, con las orquesta platería, con Colores, con Bardallí, yo que sé, con montones de los músicos que había aquí experimentales, ¿no? Que radicaban en Barcelona, y empezaba en Madrid la premovida, la movida de otro estilo. Hiciste un proyecto que era Puente Aéreo, ¿no? Un proyecto, otra utopía de las tuyas, ¿no? Fue más adelante. Eso fue más adelante. Antes tuve la suerte de que un día me llamaron de Polydor para decirme que Paco de Lucía quería hablar conmigo.
entonces estuvimos en la cafetería de Polygram y me comentó que había escuchado un disco mío que se titulaba Dolores, Sí. y que le había gustado cómo tocaba la percusión, porque en este disco yo tocaba la percusión y la guitarra y la batería, cantaba y hacía de todo, era chica para todo. Y entonces, mira, voy a hacer mi primera gira europea y me gustaría que vinieras, si quieres, tocando la percusión, luego un bajo, tú, mi hermano Ramón de Argentina y yo. Me lo dije, pues lo pensé, que prácticamente yo estaba devorando un par de discos que ya había grabado Paco de Lucía, que los ponía todos los días en mi casa, a todas horas, el Fuente y Caudal, por ejemplo. Sí, claro, un clásico, eso ya es un clásico. Parecía maravilloso. Pues era un encuentro fortuito, pero bueno, que dio lugar a una gran amistad. Era justamente el momento en el que Paco se acababa de casar con Frida, vivía en la calle Orense, Sí. y hicimos muy buenas migas, Paco y yo, y ahí surgió todo. Y al final yo le hablé de otros músicos, entre ellos Jorge Pardo. Al principio me decía, pero yo no, en el flamenco es muy cerrado, no, ¿cómo voy a meter una flauta en el flamenco? Y no sé qué. Yo decía, pues sí, Paco, que te va a sonar muy morito, que ya verás que este chico va a hacer un diseño, me dice lo que tiene que hacer, y ya verás que... Y en efecto hicimos una gira que fue, claro, le había contratado un promotor, un manager muy importante inglés, Barry Marshall, y había dado cuenta de que Paco podía entrar perfectamente en el circuito donde jugaban los Forever, Weather Report, de lo que llamaban el jazz fusión, era la fusión del flamenco y el jazz. Bueno, pues ahí surgió ese punto de inflexión en el mundo del flamenco, que fui, no protagonista, pero sí fui, lo presencié en primera fila, por así decirlo. Sí, sí, como un impulsor. Bueno, ahí empezaste ya a ampliar también el conocimiento de músicos más experimentales, ¿no? Y que luego te acompañarían casi durante toda la vida, porque te han ido acompañando muchos de ellos, claro. Sí, la verdad es que, y luego en Barcelona a mí se me quiere mucho. Sí. Como nadie es profeta en su tierra, se me quiere incluso más que en Madrid. Bueno, es que aquí creaste, aparte del proyecto este Puente Aéreo, las experiencias con Laura Simó, con Karma Canela, que tengo la suerte de que haya cantado un tema mío también, y bueno, con todos los músicos, ¿no? Aquí evidentemente se te quiere mucho porque hay una tradición jazzística además muy grande, claro. Grandes amigos, grandes vivencias en Cataluña, sobre todo en Barcelona, sí. Con los canarios, que prácticamente no salíamos de allí, que actuábamos mucho. En Barcelona era un poco nuestro evento de partida para ir a Baleares. En Cataluña había muchos soldats. Sí, hombre, mi barrio, yo creo que llegaríais incluso a venir a mi barrio, no sé, Teddy me dijo, creo que había venido, que era en Santa Eulàlia, en Hospitalet, había un embelat, que es Santi Carulla, Luis Aguilé, Toni Ronald, Los Diablos, etcétera, que era donde la gente iba endomingada, iba planchada con unos trajes fantásticos el domingo, que no sé dónde los sacaban, deberían pasar media hora en la plancha para poner aquello. Ponía debajo del colchón para que sí, aquello lucían, brillaban más que el sol, madre mía. Aquello era muy ilusionante. Yo no lo pillé eso, mi hermano, que ya te digo que es más o menos de tu edad, sí me lo contaba y era muy guatequero y me llevaba hasta la entrada y él entraba, pero allí luego sí, vi a Luis Aguilé, vi a Toni Ronald, vi a montones de gente y canarios también creo que estuvieron bravos, desde luego sí vinieron un matinal también. Pasos también, pues casi todos los grupos se intercambiaban, o aquellos festivales en Montjuïc que había, en la parte alta de Montjuïc que había, que montaba a veces Luis del Olmo, cosas de esta gente, ¿no? Eso te iba a decir, que yo estuve con los canarios en el parque de atracciones de Montjuïc, ahí está, que nunca claro. he llegado a entender cómo se perdió ese escenario. Es una maravilla eso, es una maravilla.
Sí, sí, yo ahí recuerdo, ahí conocí personalmente, ya luego amigo del alma mucho tiempo, a Luis Eduardo Aute cuando vino a... Y figuras, pues fíjate, Aute que no era, digamos, un vendedor, llenaba el parque de atracciones, con Juan Pardo también estuve, con montones de gente, eran pecos cuando empezaban, es decir, un montón de gente que ha hecho historia dentro del pop y de la canción en español y que tenían un auditorio extraordinario. Además era bellísimo y sonaba muy bien aquel auditorio, sonaba muy bien a nivel, en el puesto que te pusieras de... Nunca entendí como una ciudad como Barcelona Ujú. que necesito de aquel lugar. Bueno, Ese lugar Barcelona en ese aspecto, en el musical, ha ido, salvo pequeños zonas, Razmataz, etcétera, de cosas, ha ido perdiendo mucha pistonada, como se dice aquí, mucho... Luego llegó, es verdad que llegó Madrid con toda la sala, yo llegué a vivir a Madrid el año 81 y aquello era una explosión, el sol, ya está en mi calle, que el San Vicente Ferrer estaba el Elígeme de Sabina y compañía, es decir, aquello era un festival. Con Hilario íbamos mucho por la noche a, ya está, íbamos también por la calle Madera, también íbamos a otro sitio, íbamos, bueno, un montones de lugares, toda aquella zona, el Café del Foro, ¿no? por la noche, sin embargo Barcelona por la noche estaba, yo he pasado muchas veces por los Canarios y Sí, luego yo en Barcelona, que en Barcelona se trabajaba por las mañanas, se sí, 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 trabajaba sí, mucho sí. y no había un ambiente nocturno tan extenso. Lo hubo y precisamente para esa canción del swing, cuando hablabas con los veteranos ahí de Barcelona, Pepe Guardiola, Ramón Calduque, etcétera, los grandes crooners de aquella época, de la año 50, el paralelo que ha quedado mustio completamente, el paralelo tenía montones de salas donde había música en directo. Había luego algo fenomenal que era el café cantante. El café cantante era que iba la gente, se sentaba a tomar su cafetito, las parejas, y había a partir de la tarde orquesta. El Salón Rigat, que estaba donde está el Corte Inglés de Plaza Cataluña, estaba el Salón Rigat. Y ahí tocaba pues Sepúlveda o Augusto Algueró, yo qué sé, cantidad. Renato Carosone, que empezó a tocar ahí también, que pasó larga temporada. La gente bailaba, consumía, era como el tardeo de ahora, pero en la época posterior a la posguerra, y había mucha vitalidad. Eso lo ha ido perdiendo Barcelona mucho, lo ha ido perdiendo mucho. Es normal, son épocas Sí. diferentes, son épocas diferentes. La época también en Madrid, mucho antes, el PRI, todo esto de la movida madrileña y tal y cual, entró como un elefante en una cacharrería. Sí, aquello arrasó con circuitos también, ¿eh? Porque, o sea, yo no estoy en contra de los cambios generacionales, ¿no? Pero siempre he pensado que un cambio generacional se tiene que producir por sí mismo, de un modo natural y fluido, no de repente llegar y de golpe y porrazo decir, ¡hala! Ya hemos cambiado todos, ahora ya somos todos Claro, ahí había gente, bueno, con muchos de ellos los he visto nacer, había grandes músicos que vinieron no de Madrid, precisamente, por ejemplo, Teo Cardalda, con el que he trabajado, o Copini, o había Antonio Vega, pero luego había también mucha gente que tocaba la guitarra, pues mucho peor que yo te la tocaría, es decir, o sea, era más un escaparate, realmente era un escaparate. Y aún así seguía resistiendo. Yo recuerdo haber visto a Coz en la Sala Carolina, que todavía se mantenía, en Bravo Murillo, y se mantenía un templo muy especial que era en Valdeacederas, en la calle Madera, en un salón de ensayo donde yo hice mucha amistad con Moris Virabén, yo creo que uno de los grandes renovadores de las canciones dedicadas a Madrid, el rockero argentino que vino, el autor de Nocturno de Princesa y de La Ciudad y Sábado Noche, canta Miguel Ríos. Y bueno, pero siempre en lado paralelo. Siempre me acuerdo que el propio Morris tenía que poner los carteles. Yo lo acompañaba a veces a tomar los botellines allí en Valdecedera. Ayúdame a poner los carteles porque había un vacío, así como había las radios que dedicaban todo a la movida, ¿no? Pues a esos cantantes de toda la vida quedaba pues el Colegio San Mayor Evangelista o quedaban esos circuitos un poco en paralelo, pero no tenían acceso, ¿no? Yo creo que ahí empezó, por una parte, la televisión Tola, que le dio salida a Sabina, por ejemplo, y luego Teddy también tuvo mucho que ver en ese disco Entre Amigos de Luis Eduardo Aute, que también fue una renovación para que cantautores entraran, ¿no?
ese disco que hicieron donde estaba Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etcétera, y a partir de ahí entró otro poco porque ya empezaba a apagarse la movida. Pero bueno, fue muy difícil para todos vosotros, Madrid en aquella época, claro. ¿Qué quieres que te diga? O sea, la cosa no empezó con la movida, ya existía muchas No, cosas. claro, ya. La movida esta madrileña que fue un movimiento muy artificial, Sí. muy artificial, porque justamente coincidió con la llegada del Partido Socialista al gobierno y con la entrada de España en la Comunidad Europea y los fondos que se obtenían. Entonces había mucho dinero. Sí. Pero yo te hago una reflexión ahora porque lo que he comprobado conociéndolos y tratándolos es que curiosamente la mayoría de artistas digamos, punteros de la movida eran de ideología y han evolucionado de ideología, no digo que conservadora, sino ultraconservadora, con lo cual era muy sospechoso el movimiento. Movimientos en el que se desvaciaba el poder de las letras, el poder de tal, aunque eran brillantes como músicos algunos. Pero ahora fíjate la revolución, como yo le digo a Nacho Cano, dice, los de Somosaguas siempre volvéis a Somosaguas. O sea, que siempre vuelven, digamos, a los lugares de origen a la larga, por muy moderno el disfraz que parezca, ¿no? Respetando siempre la calidad musical, evidentemente, que la tienen, porque me acuerdo que Teddy por aquel entonces colaborábamos y lo iba a ver mucho al Teatro Príncipe, que estaba haciendo aquello de Annie, ¿no? Y me enseña una maqueta de un grupo, que era el del grupo Mecano. A ver qué te parece esto, que es muy raro, tal y cual. Digo, esto es una maravilla, que era el de Hoy no me puedo levantar y compañía, ¿no? Que lo estaban dudando porque no le daban mucha caña en las compañías, ¿no? Digo, esto en lo que lo puedas apoyar. Él había producido a Nacha Pop y a más cosas, ¿no? Digo, esto a mí me parece una maravilla, es muy nuevo, pero esto es súper inteligente la forma de construcción, ¿no? Bueno, es eso, y precisamente hablando de eso, tú entras... Hay una oportunidad que se te ofrece que es el Jesucristo Superstar. En la gira americana era, ¿no? Porque yo recuerdo que de eso me hablaba Teddy, que estaba Sergio Estíbaliz, ¿no? ¿Estaba Pablo Ablaida también? ¿O cómo era eso? Sí, en el año 84. Yo creo que sería 84, 85, sí, ¿no? Por ahí sería, sí, me acuerdo. Era el 84. Pues sí, yo el teatro musical para mí, yo era muy aficionado al teatro, pero el teatro musical realmente en Madrid no funcionaba. Bueno, había la tradición de la revista, lo último que había pasado, la revista esa cómica, ¿no? Claro, sí, el Astracán. Sí, el Astracán, sí. Sin embargo, Jesucristo Superstar, que fue un punto de inflexión en todo el mundo en lo que respecta al teatro musical, que fue porque el teatro musical incluso en Estados Unidos o en Inglaterra se había quedado un poco para la gente mayor, ¿no? Era una cosa como de mayores y tal, ¿no? Entonces, gracias a la habilidad de Andrew Lloyd Webber, pues, y con un personaje como Jesús, pues creó un punto de inflexión en la historia del teatro musical, que atrajo a gente joven, ¿no? a ese espacio. Entonces, primero se estrenó la versión en la que estaba Camilo VI y Freddy Bautista, que estuvieron solamente 2 meses por teatro, porque Camilo tenía muchos compromisos en Sudamérica y tal, y tuvieron que dejarlo. Entonces, en aquella época yo no tenía ningún interés en el teatro musical, que me gustaban los musicales del cine de Hollywood, y los había visto todos y me encantaban y tal, pero muchos de ellos, o sea, yo no sabía la historia del teatro musical, había pasado desapercibida para mí. Entonces, cuando me llamaron para hacerme una prueba, para hacer el papel de Judas, me apeteció, porque siempre había tenido, como he sido siempre muy cinéfilo y me gusta mucho el cine y tal, he sido siempre muy peliculero. Que me pintaba con mercromina la cara para ver que me habían dado una
Sí, vale. Atletas, bueno, Ahí es bien. he sido Sí, histriónico, de alguna forma he sido muy histriónico siempre. sí. Entonces, bueno, fue mi primera aparición en un musical que, claro, fue un amor a primera vista, ¿no? Yo, cuando estábamos terminando las últimas funciones de estar, yo decía, ¿cuándo volveré a trabajar en un teatro haciendo un papel así, en el que tengo que cantar y tengo que interpretar un personaje y tal y cual? Y además, pues empecé a enterarme un poco de la historia de la enorme, grandiosa historia del teatro musical, ¿no? Sí. Y No, que muchos de los grandes temas que yo estaba cantando en el ámbito del jazz eran temas pertenecientes a los grandes sí, claro, musicales de sí, Broadway. incluidos en musicales, en los son clásicos. Porque fíjate que antes nacían mucho, como aquí se hacían, se tocaban primero los temas para la copla en los cafés, ¿no? Pues en los musicales luego se hacían los hits de los musicales desde El Mago de Oz, yo que sé, hasta miles de historias, ¿no? Y se hacían, pues lo que pasa es que ya los ubicamos como canciones aparte o en las comedias de Ginger Rogers y Fred Astaire o cosas de estas, ¿no? Los, Y hay, los hay hacía. una historia ahí, hay una historia poco escrita, digamos, Sí, ¿no? Es una historia que vemos y que afortunadamente, pues gracias a la tradición oral, se la vamos contando a sí, otras eso se personas. va porque fíjate que no sé, mucha gente no ubica las canciones Cantando bajo la lluvia es de una película musical. Miles de historias de las que se cantan como clásicos o que han derivado jazzísticas igual. Pero bueno, sin que no se pierda que haremos más parte de conversación porque hay infinitos temas. Vamos a hacer bueno, ya el impacto total que tienes en los musicales, que es Los Miserables, ¿no? Que curiosamente te reconecta con Víctor Hugo y con tu apellido, claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Víctor Hugo eh, tenía cierta afición al espiritismo. ¿Eh? Entonces, yo recuerdo que cuando me enteré de que había un casting para los Miserables, yo dije, madre mía, yo tengo que estar ahí. Ya habían hecho un casting bastante extenso, o sea, yo no Uh-huh. me había enterado. Un día, porque por casualidad cayó un periódico en mis manos y había un anuncio. Entonces me fui medio loco y dije, a ver, ¿dónde está? Me fui en busca de José Tamayo, que entonces regentaba el Teatro de las Artes, Uh-huh. el Círculo de Bellas Artes. Fui allí y me dijeron, no, pero no, pero todavía puedes ir esta tarde, si vas al Teatro Apolo, al nuevo Apolo, todavía está allí la maestra de canto, que a lo mejor te puede recibir y tal y ver. Vale, entonces dije, bueno, entonces crucé la Gran Vía, porque tenía que hacer una sesión en las GAE, y dije, pues me voy andando y tal, que era al mediodía, una cosa así. Y entonces me metí por una calle que normalmente nunca me metía, y es la calle de Víctor Hugo. Y entonces, El destino, ¿no? El destino. Víctor Hugo está haciendo guiños. Sí, sí, Y sí. que esto tiene que ser para mí por fuerza. Y luego, después de un largo periplo y de muchas cosas y de muchos castings inagotables y durísimos y un largo etcétera, pues al final pude cumplir con ese sueño que fue hacer el Jam Valjean. Bueno, aquello fue un exitazo y supongo que un cambio, toda una revolución dentro de tu historia artística, ¿no? Porque yo lo vi dos veces, curiosamente, porque era muy amigo y sigo siendo muy amigo de Ángela Muro, que también hemos escrito algún tema juntos, que estaba en la compañía, en un papel secundario. Ángela estaba en la compañía. Y bueno, más de dos veces que íbamos a buscarla con su pareja, Carlos Bullejos, el fotógrafo, pues lo hemos visto. A veces lo hemos visto partido, pero era espléndido. Tu interpretación era espléndida y las tres veces creo que lo vi, cada vez tenía un matiz diferente. No era repetitiva, ¿no? No era repetitiva. Y es que pasa igual que con la ópera y todo eso. El teatro musical, que tiene elementos, digamos, operísticos, pues una sola audición da tiempo a Claro. una lectura completa de lo que está
palabras y los textos pasan muy rápido, y tal, no, tal, o sea, hay más de una o dos lecturas de esas obras que pasa igual con la ópera. Vas por primera vez a ver una ópera y el 50% de los casos no se entera de nada. Bueno, aquello fue fantástico, pero no quiero que se nos pase el tiempo sin hablar de otras 2 o 3 experiencias. La Bella Elena que hiciste con Ana Belén, y sobre todo la Maja de Goya, con un músico que yo siempre reivindico, bueno, con el que he tenido más amistad y tengo con Juan Pardo que la que tuve con Fernando Arbex, pero también me abrió sus puertas bastante, que es la Maja de Goya, ¿no? Otro papelón impresionante, ¿no? Sí, se debieron dar un poco sordos y Sí. dijeron, pero entonces usted le a Goya y tal, ¿no? Y bueno, pues sí, después de los Miserables estuve a punto de hacer Sweeney Todd. Ajá. Porque me llamó Manolo Gas, sí. me vino con unas partituras con la letra en inglés y me dijo, apréndete esto y que va a venir mi hermano Mario y tal para que te escuche y tal. Entonces me aprendí unos temas de Sweeney Todd que son endiablados en inglés. Y un día en la casa un tiempo después tuve que aprenderme los temas arriba abajo con un pianista que tuve que contratar para que me acompañara, porque son unos temas muy especiales, pero que ahí me enamoré muchísimo de Stephen Sondheim, me di cuenta de que y bueno, ya es un amor eterno. Entonces tuve la reunión con Mario y con su hermano Manolo, que paz descanse, y en ese momento pues, me llegó Mario con las letras en español y le dije te lo canto en inglés, no, cántamelo en español. Y dije, bueno, pues nada, y así o sea, no lo había practicado nunca en español, pero afortunadamente no estaban mal hechas y bueno, me acostumbré como pude y tal y cual, pero no considero Mario yo no era apropiado para ese papel y por razones que no vienen al caso. Ya. Pero sí te llegó la oportunidad de la Maja de Goya, ¿no? Eso sí te llegó la oportunidad. Fernando Arbex y Vicente Escribá. Vicente Escribá, pues me dieron la oportunidad de hacer al pintor de Aragonés. Y sí, fue otro buen paso o sea, fueron como 10 o 12 años en que prácticamente salí del teatro musical. Sí, entonces luego vinieron, también hice un casting para We Will Rock You, pero no me escogió Brian May, que era quien estaba haciendo el casting, de Queen, pero luego no me puse de acuerdo con la empresa. y entonces vino Cats y ese fue el último musical que hizo. Sí, porque eso debe ser muy agotador físicamente, además, ¿no? Debe ser muy agotador mantener el tren de... Es una maravilla, porque es una maravilla vivir esa experiencia, pero es un mecanismo de relojería que tiene que funcionar a la perfección día a día, y en el momento en que hay uno solo de la compañía, por muy pequeño que sea su papel, desfallece, ¿no? O sea, que decae en su energía y tal, el resto de la compañía se nota, ¿no? Que la cosa no va bien. Entonces es muy duro, pero es muy gratificante. Y yo ahora me dedico a amar profundamente. Lo que pasa es que luego intervienen ya otros aspectos, como son los empresarios, otras circunstancias. Y ya, para mí, ya el teatro musical ya no es lo mismo que en aquella época, que estaba, digamos, emergiendo, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, en Barcelona ya llevaba tiempo, porque Barcelona a nivel teatral y a nivel artístico siempre ha sido más siempre en la vanguardia, en todos los aspectos.
Antes de que se nos acabe el tiempo, Pedro, que haremos una segunda parte, porque esto es inmenso, ¿no? Haremos, dentro de un tiempito haremos una segunda parte. Quiero que me hables de este libro que tanta repercusión ha tenido. Que no, yo no diría que es de memorias, yo diría que es un poco el cuaderno en ruta, en proceso todavía de una persona creativa, pero que mira atrás con cariño, con raíz, con respeto a la esencia y muy agradecido a la vida. Realmente es un libro de mucho agradecimiento de ti misma hacia tu propia trayectoria, ¿no? Sí, nunca había pensado hacerlo, pero mucha gente me decía, oye, ¿por qué no escribes algo? Porque tú tienes muchas cosas para contar y que demasiadas. Pero desde el primer momento, además soy muy aficionado a leer biografías. En mi biblioteca hay montones de biografías de actores, de todo tipo de músicos, de políticos, en fin, hay muchas. Y siempre me han gustado mucho las biografías en las que el biografiado habla más de los demás personas, de las personas que aparecen, que de él mismo. No quería escribir unas memorias para ensalzar mis pequeños triunfos, mis mediocres conquistas, ni nada de eso. Tampoco quería vengarme de nadie, hacer vendetas. Quise contar las cosas tal y como las viví, sin establecer juicios ni nada de nada, y sobre todo describir un poco el mundo que viví en mi infancia y poner en contexto de dónde salgo, quién soy, de dónde procedo, cómo se puede entender que un tipo que nace en la calle Ave María 35, casi esquina a Lavapiés, termina cantando jazz o en el teatro musical o cosas. Entonces, bueno, pues me llevó casi años hacer esas memorias y las tuve que concluir justo en el año 2000. Dije, aquí. Decidí que cuando llegase el momento en que murió mi padre sería el final de esa etapa, y ahí se quedó. Luego ya no quiero volver a escribir ya más a partir de ahora se trata de vivir lo que quede y de vivirlo con intensidad, ¿no? Ya empiezan a pasar cosas muy feas. Entonces, yo prefiero, si acaso, comentarlas en petit comité con mis amigos en charlas o en conversaciones. Sí, hay curioso en ese disco que recomienda a todo el mundo, ese Ave María 35, porque reúne mucho todas las esencias, es una como ensalada fantástica de ritmos y a la vez toda esa sabiduría del swing a la hora de cantarlo. Hay un tema que dedicas un poco como homenaje a todos esos músicos también humildes, ¿no? Que cantan versiones de todo tipo, que se llama La Orquesta Popular, que es una preciosidad de tema. La Orquesta Popular es una preciosidad de tema donde te identificas con esos cantantes de orquesta que lo mismo cantan el swing, que cantan la samba, que cantan el rock. Siempre he admirado mucho. Yo cuando me hice profesional, cuando dejé de jugar a hacer música y empecé a comprender que esto es una profesión, lo primero que me di cuenta y que me aconsejaron es que lo primero que hay que tener respeto por la profesión. Entonces yo admiro a los chicos de las orquestas, esas orquestas de baile, esas orquestas de pueblo, esas orquestas de las fiestas en los pequeños pueblos, en las ciudades, y veía que todos los que somos gruperos, y somos de grupos de pop y todo eso y tal, siempre pensamos que somos los mejores, que somos el mejor grupo que hay, tal y cual, y yo les decía, oye, nosotros tenemos el mejor grupo, pero fíjate cómo suena esa orquesta. Esa orquesta sí que sabe tocar. Les cogí mucho cariño a esos músicos y a esos profesionales que viven que su familia come y vive de ese trabajo que está tan poco valorado, por así decirlo, ¿no? Está abandonado Sí, pero que son escuela y además que hacen vivir el repertorio, ¿no? Porque ahí viven las canciones de siempre para los autores. Tú, como eres autor también, pues te puedes encontrar canciones que has escrito, de repente, pues
como algunas de las que hay en ese Ave María, en otras de las que he escrito para ti o para otras personas, interpretada o versionada. A mí me ha pasado esa experiencia y ha sido de las más bonitas, de ver una canción que yo he escrito versionada por una orquesta popular y ver a gente bailando con aquello, ¿no? Eso es una maravilla, porque es cuando la canción como toma alas y vida, ¿no? Es una maravilla. Bueno, pues tienes toda la razón, porque es mi homenaje personal a los músicos de las orquestas, a los cantantes, a las cantantes, a esa gente que se tiene que cambiar en un camerino que está detrás del escenario, que es un corral, donde hay gallinas y cosas así, ¿no? Donde, en fin, es un homenaje personal a unos músicos a los que admiro, respeto y a los que conozco a muchos, porque llevo ya 16 años en el proceso de administración de la sociedad. Bueno, Pedro, se nos agota el tiempo, pero continuaremos en segunda y tercera parte, porque esto es inmenso. Es inmenso. Hemos empezado a abrir la puerta de su protagonismo, Los Miserables, en La Maja de Goya. Hemos comentado tantos amigos en común, pero queda tantos discos, tantas experiencias internacionales Aún así, por comentar. Bolero, The Ultimate Tribe, No confío, Cómo me mareo, la Orquesta Popular, Mi amigo Juan, Me diste fuerza, Rumba que me mata, que es lo que estamos escuchando ahora mismo. Qué bonitas Padre canciones. Sol. Vamos a escuchar un poquito. Pasé de ser playboy fardando de conquistas, ermitaño caduco y misógino egoísta. Me ha dicho que le gusto, me atragante del susto, las venas se me desbaratan. Insiste que bailemos antes de otro cubata, con esta rumba que me mata. ¡Ay, qué sueño, Esta rumba que me mata. Pero que siempre resucita, resucita. Sí, en este disco recordar, Ave María 35. Es una maravilla, de verdad, porque es verdad que hay discos de Pedro que te tiene que gustar el jazz, te tiene que gustar el blues, te tiene que gustar el soul, pero este disco es como si hubiera toda esa sabiduría de ese cosmopolitismo de ritmos, lo ha hecho en servicio como si volviera a ser aquel niño que juega y peleaba a las Aventis, como decía Juan Marsé, y se lo ha puesto como de regalo otra vez, llamando a la puerta de su propio barrio y decir, aquí tenéis para lo que ha servido todo este viaje y aquí tenéis lo mejor de mí con todo corazón, ¿verdad, Pedro? Sí, señor, es una forma de expresarlo perfecta, llena de sentimiento, de intuición y de talento. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Pedro. Prontito volveremos a estar de Ronda Pura Alma. Un abrazo. Claro que sí. Estaremos de pronto con Pedro Ruy Blas y nos vamos escuchando Padre Sol. Recordar Vida Dolores, El negocio de amar y Lo que hirió el amor. Precisos temas en ese álbum maravilloso que ha hecho Pedro Ruy Blas, Ave María 35. Muy buenas noches, Pedro. Y hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Ilumínanos la vida. Padre Sol, ayúdanos. Perdona nuestro error de cada día. Tantas guerras y miserias, tantos odios y mentiras. Padre Sol de esta noche, qué voz maravillosa tiene nuestro Pedro. 5 estrellas, 5 estrellas. 5 estrellas nuestro Pedro. Bravo, Pedro. Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, amigos, aquí llegamos al final del programa, en La Pura Alma. Volveremos, prometemos volver. Volveremos y recordar, entrar en YouTube, en Spotify, donde queráis, y encontraréis a Pedro Ruy Blas, Ave María 35, con 13 temazos y más, que tienen muchos más. Mucho más, una gran discografía y muy variada. Pues ahí nos vemos. Gracias por acompañarnos esta noche, Pedro y Carlos. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.